Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? Ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más. Ya no tengo ni fuerzas para levantarme. A veces pienso que hubiera sido mejor no haber nacido. Pero aún así, hay algo dentro de mí que me dice que no termina aquí, que tú sigues ahí aunque no te vea, aunque no te consiga ver, Señor. Yo no quiero soltarme de ti. Hijo mío, no estás solo. En la vasta llanura de la tierra de Uz, donde los vientos recorrían los campos dorados, vivía un hombre cuya justicia era tan conocida como su riqueza. Su nombre era Job, y entre todos los hombres del oriente no había otro como él, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job no era un hombre común. Sus posesiones eran incontables: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una servidumbre tan numerosa como eficiente. Pero su verdadera riqueza no se hallaba en sus bienes, sino en su carácter. Era un pilar de sabiduría en su comunidad, un consejero buscado por reyes y campesinos por igual, y un padre devoto de 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Cada uno de sus hijos celebraba banquetes en su día, como una cadena de festividades fraternas. Y cuando terminaban esos días de alegría, Job se levantaba temprano, ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos. Quizás mis hijos hayan pecado, decía para sí, y maldecido a Dios en su corazón. Así hacía Job siempre. No por temor supersticioso, sino por amor profundo, por celo espiritual, por la comprensión de la santidad de su Dios. Pero mientras en la tierra reinaba la armonía en la casa de Job, en los cielos se preparaba un consejo invisible. El consejo celestial. Un día, los hijos de Dios, los ángeles, vinieron a presentarse ante el Señor. Y entre ellos vino también Satanás. El Señor lo vio y le habló: ¿De dónde vienes? Satanás respondió con voz despreocupada: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios, con la majestad de quien conoce el corazón de todos los hombres, le preguntó: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La respuesta del adversario fue una acusación envuelta en ironía. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos y sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Luego Dios habló, sin ceder autoridad, pero permitiendo una prueba. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solo no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor, con la semilla de la aflicción entre sus dedos. La primera ola de desastres. Aquel día parecía uno como cualquier otro en la casa de Job. El sol bañaba los campos, los siervos estaban en sus labores y los hijos celebraban una fiesta en casa del primogénito. Pero sin advertencia, como una sombra repentina al mediodía, el caos descendió. Un siervo llegó corriendo, con el rostro desencajado. Los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca, gritó jadeando. Y vinieron los sabeos, los tomaron y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Job frunció el ceño, apretó los labios
Y Job quedó sin saber qué hacer. No levantó la voz, no maldijo el cielo. Solo entró en su casa, se sentó sobre el suelo, cerró los ojos y oró. Su alma, desgarrada, solo alcanzó a decir: ¿por qué? Pero ni en su quebranto negó a Dios. Su corazón, aunque roto, seguía temblando de fe. Apenas tuvo tiempo de responder cuando otro siervo irrumpió, cubierto de polvo y con la ropa rasgada. Fuego de Dios cayó del cielo, un relámpago ardiente. Quemó las ovejas y a los pastores y los consumió por completo. Solo yo escapé. El patriarca entrecerró los ojos, mirando el horizonte como si buscara una explicación entre las nubes. Pero entonces llegó un tercer hombre, tambaleante, con las piernas manchadas de sangre seca. Los caldeos formaron 3 escuadrones. Nos rodearon, nos atacaron sin misericordia. Tomaron los camellos y mataron a los hombres como si fueran nada. Solo yo escapé. La mente de Job giraba. Intentaba comprender lo que estaba oyendo. Cada palabra era como una piedra lanzada al corazón, pero no había tiempo para respirar. Y aún así, después de todas esas malas noticias, Job no cayó, no se rebeló, no pronunció blasfemia alguna. Siguió ahí, orando. Un cuarto siervo llegó corriendo con el rostro demacrado, los ojos al borde de la locura. Tus hijos. La voz se quebró. Tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. El corazón de Job se detuvo un instante, y un gran viento vino del desierto, rugiendo como león. Azotó los 4 ángulos de la casa. Las paredes temblaron, las columnas crujieron, y la casa cayó sobre ellos. Job no pudo moverse. El silencio de ese instante fue más devastador que las noticias mismas. Murieron todos, mi señor, todos. Solo yo escapé. Los 4 mensajeros, exhaustos y heridos, se miraban entre sí. El aire se volvió pesado. Ninguno se atrevía a tocar a su amo. Sabían que acababan de desgarrar su alma. Job cayó de rodillas, sus manos temblaban. Y en medio de todo ese dolor, de todas esas desgracias que cayeron como tormentas sobre Job, allí estaba él, Satanás, observando, sonriendo con desprecio, disfrutando cada lágrima. Se levantó con esfuerzo, tomó un cuchillo de bronce, rasgó su manto con un solo tajo y dejó que los jirones colgaran de sus hombros como un sudario anticipado. Luego se llevó las manos a la cabeza y arrancó mechones de su cabello. Y sin embargo, sus labios pronunciaron palabras que los siervos jamás olvidarían. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El silencio que siguió a las noticias era denso, como si el mismo aire se negara a moverse. Ni los pájaros cantaban, ni el viento soplaba. Todo parecía rendido ante la magnitud del desastre. Job seguía postrado. El patriarca alzó lentamente su rostro al cielo. Su mirada, que antes era firme y clara, ahora estaba nublada por el dolor, pero no por la ira. Otro día, los hijos de Dios volvieron a presentarse ante el Señor, y también Satanás entre ellos. ¿De dónde vienes?, le preguntó Dios. De rodear la tierra, respondió Satanás con la misma frialdad. Dios habló otra vez de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero el adversario replicó: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. El Señor le concedió una nueva libertad, con un límite. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Y entonces, Satanás vio la oportunidad.
la más cruel, la más oscura. No bastaba con quitarle a Job sus bienes, sus hijos, su paz. No, ahora iría más lejos. Haría lo peor que puede sufrir un ser humano: quebrar su cuerpo, consumir su carne, perturbar su mente. Y Satanás descendió otra vez. Esta vez no tocó sus bienes, tocó su cuerpo. Job fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Su piel se agrietaba, el pus supuraba. La picazón era insoportable. Solo encontró alivio tomando un tiesto y rascándose sentado entre las cenizas. El cuerpo de Job se convirtió en su propia prisión. Las llagas supuraban constantemente, mezclando pus con sangre seca. Su piel, antes tersa y morena por el sol del oriente, ahora era un mapa de grietas abiertas, un campo de batalla entre carne y dolor. La picazón era insoportable. No dormía, no comía, no hallaba consuelo en ninguna posición. La noche se convertía en tormento, el día en agonía. Cada amanecer lo sorprendía jadeando, envuelto en sudor frío y cubierto de polvo, pues había abandonado el lecho de su casa para vivir entre las cenizas del basurero de la ciudad. El tiesto que usaba para rascarse era su única herramienta. Un fragmento de vasija quebrada, símbolo irónico de lo que sentía. Un hombre destrozado. Su esposa lo observaba desde la distancia, temblando. Ella también había perdido hijos, hogar y futuro. Pero ver a su marido, el pilar de su existencia, convertido en sombra, era demasiado. Su amor se mezcló con rabia, su fe con desesperanza. «¿Aún retienes tu integridad?», le dijo la voz quebrada. «Maldice a Dios y muérete». Job no alzó la voz, no respondió con furia. La miró con ternura, con un dolor más profundo aún que el de la piel. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Su voz era como viento seco, pero firme. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Ella no respondió. Bajó la mirada y Dios guardaba silencio. Un silencio que hería más que cualquier enfermedad. Pero Job no desistía. El polvo cubría su piel. Las llagas lo hacían irreconocible. Ya no era el hombre de Uz que se sentaba en consejo con los ancianos, ni el patriarca rodeado de hijos y rebaños. Job era ahora un hombre roto, solo, sentado entre las cenizas, con el cuerpo enfermo y el alma herida por preguntas sin respuesta, pero no completamente solo. Desde tierras lejanas, 3 hombres se acercaban, sus figuras pequeñas al principio, apenas manchas en el horizonte. Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, amigos antiguos de Job, habían oído del mal que le sobrevino y vinieron, según su intención, para condolerse con él y consolarlo. Al verlo desde lejos, no lo reconocieron. Sus rostros se contrajeron, sus corazones se estremecieron. Al acercarse y ver lo que quedaba de su amigo, al ver la miseria escrita en su carne, alzaron la voz y lloraron. Rasgaron sus mantos, símbolo de dolor profundo. Tomaron polvo y lo lanzaron al aire, dejándolo caer sobre sus cabezas. Era un gesto antiguo, de duelo, de identificación con el sufrimiento. Y luego, en un acto de respeto y temor, se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a romper ese muro de silencio, porque veían que su dolor era muy grande. Job no se quejaba, pero tampoco encontraba consuelo. Miraba al suelo. A veces alzaba la vista hacia el cielo, pero no hablaba. Y cada día que pasaba, la carga se volvía más pesada. Entonces, al cabo del 7º día, Job abrió su boca. Lo que salió de sus labios no fue una queja directa contra Dios. Fue algo más profundo, más primitivo, un clamor desde la raíz del alma, un grito del corazón que ya no puede soportar más la existencia. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo,
Varón es concebido. Los amigos lo miraban en silencio. Sea aquel día tinieblas, no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Que lo maldigan los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. El aire se tornó espeso, como si la creación misma se encogiera ante esas palabras. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Job no deseaba pecar, pero deseaba comprender. Su voz temblaba, su cuerpo también. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que tesoros? Los amigos no sabían qué decir. Aquel Job que ellos conocieron, el hombre que enseñaba sabiduría en las puertas de la ciudad, ahora se consumía en preguntas que ningún sabio podría responder. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado. Me vino turbación. Un viento suave sopló entre las ruinas de su vida. Las palabras de Job flotaban en el aire como cenizas. Era el primer lamento de muchos. Pero sus amigos, al oírlo, decidieron hablar. No para consolar, sino para corregir. De los tres, Elifaz era el más viejo, el más medido, el más espiritual en apariencia. Si probamos a hablarte, ¿te será molesto?, empezó. Pero, ¿quién podrá detener las palabras? Elifaz recordaba a Job como maestro, como guía. Y ahora, al ver al mismo hombre lamentarse, le era difícil conciliar su dolor con su teología. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desanimas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y entonces, la sugerencia velada, la semilla del juicio. Piensa ahora, ¿quién que siendo inocente ha perecido? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Job lo miró, herido. No era una pregunta. Era una acusación disfrazada de lógica. Por lo que yo he visto, continuó Elifaz, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. La voz de Job se endureció, no por orgullo, sino por la injusticia de ser juzgado sin prueba. Pero por ahora calló. Elifaz no terminó allí. Relató un sueño, un susurro en la noche, donde un espíritu se le acercó con palabras misteriosas. ¿Será el hombre justo delante de Dios? ¿Será limpio el varón delante de su Hacedor? Job escuchaba, y en su alma herida comenzaba a surgir una verdad. Su lucha no era solo con el dolor, sino con un Dios que parecía lejano, y con amigos que no sabían cómo acompañar. Job, cubierto de llagas y cenizas, no podía quedarse en silencio. El discurso de Elifaz no había traído consuelo, sino más confusión. Las palabras, aunque presentadas con sabiduría, eran como sal en una herida abierta. Levantó su voz, no con gritos, sino con la amargura del alma sincera. Oh, que pesaran justamente mi queja y mi tormento. Serían más pesadas que la arena del mar. Ojalá que me matara Dios, que desatara su mano y me cortara la vida, porque no he negado las palabras del Santo. Job no entendía por qué, pero en su interior sabía que no había pecado de forma que mereciera tal castigo. La tensión entre su experiencia y lo que le decían sus amigos se profundizaba. ¿Qué fuerza tengo para esperar aún? ¿Qué fin me espera para que aún prolongue mi vida? Y luego, con voz más baja, dijo: al menos mis amigos deberían tener misericordia de mí, aunque la mano de Dios me haya tocado. Los tres hombres lo escuchaban con rostros serios. A sus ojos, Job se estaba acercando a la blasfemia, pero a los ojos del cielo, su sinceridad era su fortaleza.
Entonces Bildad, el sujita, tomó la palabra. Su voz era cortante, sus palabras ordenadas. Para él, todo tenía causa y efecto. Si Job sufría, debía haber una razón. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Job lo miró. No había rabia en sus ojos, pero sí tristeza. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿Acaso pervertirá el Todopoderoso la justicia? Bildad no se anduvo con rodeos. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Pero Satanás aún seguía ahí, de cerca, acechando. No se había ido. Observaba cada gesto de Job, esperando el momento en que su fe cediera. El recuerdo de sus hijos sepultados bajo ruinas todavía era una llaga abierta. Job no respondió. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente Él velará por ti. Bildad hablaba como quien recita proverbios, pero sus palabras no eran medicina para un alma rota. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, añadió, y prepárate para inquirir de los padres de ellas. Nosotros somos de ayer y nada sabemos. Job suspiró profundamente. Era verdad que la sabiduría ancestral era grande, pero no toda sabiduría antigua podía explicar el sufrimiento del inocente. No pasó mucho tiempo antes que Job respondiera de nuevo. Esta vez, con más claridad, ya no solo hablaba a sus amigos, ahora hablaba a Dios. No me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Sus palabras se dirigían al cielo. Es cosa buena para ti oprimir, desechar la obra de tus manos y favorecer los designios de los impíos. Job no acusaba a Dios, pero tampoco podía aceptar lo que estaba ocurriendo como justicia. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me destruyes. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios. La poesía de Job era hermosa incluso en su dolor, pero sus palabras no eran belleza, eran gritos del alma. Me concediste vida y misericordia, y tu cuidado guardó mi espíritu. Y ahora me acechas como león. Los amigos escuchaban con incomodidad. A sus oídos, Job estaba cruzando una línea, pero Dios, desde lo alto, no lo reprendía. Escuchaba en silencio. Job terminó su lamento con un ruego. Déjame solo, pues mis días son vanidad. Apártate de mí para que respire un poco, antes que me vaya para no volver a la tierra de tinieblas. Su voz se apagó, el dolor seguía, Dios seguía en silencio. Y los amigos seguían sin entender. Zofar, el namatita, no podía callar más. Su rostro mostraba impaciencia. No tenía la mesura de Elifaz ni la formalidad de Bildad. Él hablaba como quien sentencia. ¿No se dará respuesta a tanta palabrería? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? Su tono era duro, como quien quiere proteger la santidad de Dios a costa del corazón del hombre. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Pero, oh, ¿quién diera que Dios hablara? Zofar deseaba que el cielo respondiera, pero no para consolar a Job, sino para reprenderlo. Sepas que Dios te da menos de lo que tu maldad merece. La frase cayó como piedra sobre el alma de Job. Zofar no buscaba entender, sino poner orden. ¿Escudriñarás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Para Zofar, el misterio era intocable. El dolor de Job no tenía derecho a cuestionar. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres tus manos a Él, entonces te levantarás sin temor y olvidarás tu miseria. Sus palabras eran verdaderas en otro contexto, pero en ese momento eran dagas recubiertas de doctrina. Job no respondió de inmediato, pero dentro de él la batalla crecía, no contra sus amigos, sino contra la incomprensión de un Dios que aún callaba.
Las palabras de Zofar quedaron flotando en el aire, como brasas encendidas que no traían luz, sino más quemadura. Job, silencioso por unos momentos, cerró los ojos. El ser tratado como un pecador, cuando sabía que no lo era. Entonces alzó de nuevo su voz, esta vez no con reproche, sino con una honestidad desgarradora. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Los tres amigos intercambiaron miradas. Job no hablaba por orgullo, sino desde el abismo donde el dolor se convierte en revelación. También tengo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no diga cosas como estas? Sus palabras eran firmes, pero también amargas. Yo soy objeto de burla para mis amigos. Yo, que invocaba a Dios, y Él me respondía, justo y perfecto. Soy escarnecido. Job empezaba a ver más allá del sufrimiento. Comenzaba a entender que no todo dolor era castigo, y que no todo silencio de Dios era ausencia. Los tabernáculos de los ladrones están seguros, dijo, y los que provocan a Dios viven tranquilos, aunque Él los haya traído en su mano. Era una declaración peligrosa, pero también era una observación honesta. ¿Por qué prosperan los impíos y sufre el justo? Entonces Job alzó su vista, no hacia sus amigos, sino hacia la creación. Pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Los tres hombres lo observaban, confundidos. ¿Qué quería decir Job? ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Era como si Job dijera, el sufrimiento está en todas partes, incluso donde no hay culpa. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y entonces, una de sus reflexiones más profundas, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Lo que Él derriba no se puede edificar. Lo que encierra no puede ser abierto. Job reconocía el poder absoluto de Dios, pero su clamor no era contra el poder divino, sino por comprensión. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las gentes y las vuelve a reunir. Los amigos no sabían qué responder. Cada frase de Job era una mezcla de reverencia y desafío. No cuestionaba la soberanía de Dios, sino la justicia de su silencio. Después de otra pausa larga, en la que el viento soplaba suave entre los harapos de su manto, Job habló otra vez, esta vez directamente a Dios. Mira, en ti están todos los secretos del hombre. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? El tono ya no era solo de dolor, era de una búsqueda desesperada por sentido. ¿Querrás quebrantar a una hoja arrebatada por el viento? ¿Perseguirás a una paja seca? Esa imagen, Él, una hoja que apenas se sostiene, y Dios, el Todopoderoso, acercándose como tormenta. ¿Qué justicia hay en eso? Mis transgresiones has sellado en saco y has cosido mi iniquidad. Pero luego, una luz de esperanza. Tú formarás otra vez mi carne, y con mis ojos veré a Dios, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Los amigos, al oír esto, se estremecieron. ¿Era fe? ¿Era locura? ¿O era el alma del hombre más probado, asomándose a una verdad que ellos aún no podían comprender? Pero Elifaz, indignado por lo que consideraba atrevimiento, volvió a hablar. Le reprochó su osadía. Le dijo que sus palabras eran vanas, que pretendía justificarse a sí mismo más que a Dios. Te oyes a ti mismo, Job. Tu propia boca te condena, no yo. Tus labios testifican contra ti. Y más aún, oíste tú el secreto de Dios. Restringiste para ti la sabiduría. Para los amigos todo era simple. Si sufría, era porque pecó. No había más interpretación. Job, sin embargo, veía algo más profundo. Sabía que no había pecado que mereciera todo aquello.
Y lo que comenzó como defensa se convirtió en una proclamación de verdad. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Fue una declaración que cortó el aire. Los tres hombres callaron. Job seguía sin respuestas, seguía entre cenizas, pero una semilla de esperanza brotaba en él. Vería a Dios. Aunque el cielo seguía en silencio, Job ya no lo estaba. El aire estaba cargado. Las palabras de Job seguían resonando. Yo sé que mi Redentor vive. No era una doctrina, ni una tradición heredada, sino una esperanza nacida desde el abismo del dolor. Y esa esperanza, incomprensible para sus amigos, comenzaba a inquietarlos. Bildad volvió a hablar, esta vez más severo. ¿Cuándo dejarás de hablar? Tú mismo te despedazas con tu enojo. ¿Crees que por ti se moverán las rocas o se cambiará el orden de la tierra? Para Bildad, Dios era justo. Si Job sufría, debía haber culpa. Era impensable que el inocente sufriera de tal manera. La luz de los impíos será apagada, sentenció, y la chispa de su fuego no resplandecerá. Era como decir: Job, si tú estás en tinieblas, no es porque el sol falló, es porque tú te alejaste de la luz. Pero Job no se retractó. No solo se defendía, empezaba a comprender su lugar en el misterio de Dios. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Su voz era débil, pero firme. Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Los ojos de Job se nublaron al recordar todo lo perdido. Habló de su humillación, de cómo los jóvenes lo despreciaban, de cómo hasta los niños le escupían al paso. Dios me derribó, dijo. Me ha encerrado como a su enemigo. Mis parientes se alejaron de mí. Mis siervos me desconocen. Aún mi aliento es extraño a mi mujer, y mi oración fue abominable a mis amigos. La imagen era devastadora. El hombre que una vez fue príncipe de la región, ahora no era más que sombra entre los escombros. Oh, si mis palabras se escribieran, si se imprimieran en un libro. Job no sabía que su deseo sería concedido, que su voz, levantada entre las cenizas, llegaría a generaciones incontables. Porque yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y con mis ojos lo veré, y no otro. Era el grito de un corazón partido, pero aún fiel. Un faro encendido en medio de la noche. Zofar y Elifaz respondieron con más dureza. Acusaron a Job de soberbia, de palabras sin conocimiento. Pero Job, sin exaltarse, replicó con sabiduría. Escuchadme, dijo, hombres sabios. Hay de cierto espíritu en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace entendido. Ya no hablaba como víctima, sino como testigo, como alguien que, en medio del sufrimiento, veía más claro que antes. Los grandes no siempre son sabios, ni los ancianos entienden el juicio. Y entonces, Job comenzó a describir cómo la sabiduría no es patrimonio de los poderosos ni de los religiosos. Es un don divino, profundo, escondido. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? La pregunta atravesó los corazones. El hombre no conoce su precio, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dice, ni conmigo. Job hablaba como profeta. Su dolor había afinado su oído interior. Dios entiende su camino. Él conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay debajo de los cielos. Entonces dijo, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Y así, en medio de su llaga, Job comenzó a enseñar a los que vinieron a enseñarle. Una vez más, Job tomó la palabra, esta vez con solemnidad. Era como un discurso final, una declaración de integridad ante un tribunal invisible.
Oh, que alguien me oyese. He aquí mi confianza está escrita. Que el Todopoderoso me responda. Job había dicho todo. El dolor lo había desnudado ante los hombres y ante Dios. Ya no tenía nada más que probar. Solo quedaba esperar. Y entonces, del torbellino, Dios habló. El viento sopló con más fuerza. Las cenizas levantadas del suelo giraron en espiral. Y de repente, del torbellino que se formó en los cielos, Dios respondió a Job. No con reproches, ni con consuelo suave. Respondió con majestad, con preguntas que sacudían la creación. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job se cubrió el rostro. No había arrogancia en él, solo temblor. Había esperado una respuesta, pero no estaba preparado para la gloria que descendía. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Y entonces comenzó una serie de preguntas que ningún sabio podría responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Las palabras de Dios no eran ira, eran revelación. Un llamado a la humildad, no por condena, sino para mostrar la vastedad del misterio divino. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú en las fuentes del mar? ¿O has andado escudriñando el abismo? Cada pregunta era una montaña imposible de escalar. Y sin embargo, detrás de cada una había amor. No amor indulgente, sino el amor del Creador que lleva al hombre a entender su pequeñez y con ella su valor. ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te digan, aquí estamos? Job no respondía, solo lloraba en silencio. Cada palabra de Dios no solo le mostraba la creación, le revelaba al Creador. Y el Señor continuó, ¿cazará el león la presa para ti? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Luego habló de caballos, de halcones, de avestruces, de montañas y estrellas. Era como si Dios le dijera, mira, Job, hay un universo entero que no comprendes, y aún así lo sostengo con sabiduría y justicia. Finalmente, Dios lo llevó a contemplar dos criaturas magníficas, Behemoth y Leviatán, símbolos del poder, del caos, del peligro, y sin embargo, ambos bajo su dominio. He aquí Behemoth, al cual hice como a ti, dijo Dios. Su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. Era como si el Señor dijera, hay cosas que no puedes controlar, pero yo sí. Finalmente, cuando el torbellino cesó, Job habló. Su voz era apenas un susurro. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Sus ojos brillaban de lágrimas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepentía por pecado oculto. Se arrepentía por haber creído que podía comprenderlo todo, por haber exigido juicio sin conocer todo el plan de Dios. Y entonces, el cielo no solo habló, también actuó. El Señor reprendió a los tres amigos. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, dijo a Elifaz, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Les mandó ofrecer holocaustos, pero no bastaba con eso. Dios dijo, mi siervo Job orará por vosotros, porque a él atenderé. Y Job, el que había sido juzgado por ellos, oró por sus amigos. Intercedió por quienes lo habían herido con palabras. Y al hacerlo, Dios restauró su suerte.
Le dio el doble de todo lo que había perdido: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Le dio nuevamente hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y las hijas de Job fueron las más hermosas de toda la tierra. Vivió 140 años más. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió viejo, lleno de días. Así terminó la historia de Job, no como empezó, sino transformado. No por las riquezas que recuperó, sino por el Dios que conoció en medio del dolor. Una historia donde el sufrimiento no tuvo explicación completa, pero sí redención. Donde el silencio de Dios no fue abandono, sino preludio de una revelación más profunda. Y donde un hombre justo, sentado sobre cenizas, levantó su voz y vio a Dios. Uno de los aspectos más sorprendentes y reveladores del libro de Job es el momento en que Satanás se presenta ante Dios y necesita pedir permiso para tocar la vida de Job. Este pasaje nos muestra una verdad crucial que muchas veces olvidamos en medio del sufrimiento. Satanás no tiene libertad absoluta, no es soberano, no es dueño del destino del hombre. Cuando los hijos de Dios se presentan ante el Señor, Satanás también aparece. Y es Dios quien inicia la conversación, preguntándole: ¿has considerado a mi siervo Job? Satanás responde con cinismo, diciendo que Job solo teme a Dios porque todo le ha ido bien. Pero él no puede tocar a Job sin autorización. Dios le da un límite claro. Todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas tu mano sobre él. Aquí está la clave. Satanás no toca la vida del justo sin que Dios lo permita. Cada prueba, cada pérdida, cada momento oscuro fue antes revisado, permitido y limitado por Dios. No hay caos sin control, no hay dolor sin propósito. Dios no se ha dormido, ni se ha desentendido de la vida de sus hijos. Este principio se repite cuando Satanás pide tocar el cuerpo de Job. Nuevamente, necesita el consentimiento divino. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, dice el Señor. Esto nos enseña que todo lo que ocurre en nuestras vidas pasa primero por el filtro de la voluntad de Dios. Satanás no actúa con autonomía. Él es, en última instancia, un instrumento más dentro del plan eterno del Todopoderoso. Esto no significa que Dios apruebe el mal de Satanás, sino que incluso el mal que Satanás intenta usar para destruirnos, Dios lo transforma en un medio para revelarse, para purificarnos, para hacernos crecer. Job no sabía de esta conversación celestial. Él no supo nunca que su sufrimiento fue precedido por un diálogo divino. Y muchas veces nosotros tampoco lo sabremos. Pero sí sabemos esto: nada de lo que ocurre en nuestra vida es ajeno a los ojos de Dios. El sufrimiento del justo no es castigo, es proceso. El sufrimiento de Job no fue castigo por pecado oculto. Fue prueba, fue refinamiento, fue testimonio. Y esta verdad destruye muchas de las falsas ideas que solemos tener. Que si alguien sufre es porque hizo algo mal, que la bendición se mide por la comodidad, o que el favor de Dios se refleja únicamente en el éxito terrenal. Pero Job, el hombre más justo de su generación, el más íntegro y temeroso de Dios, fue escogido precisamente por su fidelidad para vivir la más dura prueba. Y esa prueba no fue un castigo, sino una distinción espiritual. ¿Por qué Dios permite que los justos sufran? Porque hay cosas que solo pueden nacer en el horno del dolor: la perseverancia, la profundidad de la fe, la dependencia verdadera, la revelación del carácter divino. Job perdió todo lo que tenía: hijos, salud, reputación, bienes. Pero lo que más sufrió fue el silencio de Dios. Y sin embargo, no maldijo, no renunció, no abandonó su fe. El dolor no lo convirtió en blasfemo, sino en adorador. El polvo no cubrió su alma. La ceniza no anuló su alabanza. Esto nos muestra que el sufrimiento no anula la fe, sino que la purifica.
Nos lleva a descubrir que Dios no es un medio para obtener bendiciones, sino el fin último de nuestra existencia. Lo material es temporal, lo eterno es lo que cuenta. La historia de Job no termina en el desastre, termina en la restauración, pero no solo de bienes o salud, sino de una comprensión más profunda de Dios. El punto culminante de su viaje no fue recuperar el doble de lo que había perdido. Fue poder decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este versículo es el corazón del libro. Job no necesitaba más riquezas, necesitaba ver a Dios. Y lo vio, no en el trono de su prosperidad, sino en las ruinas de su dolor. Vivimos en una época donde la fe muchas veces se confunde con bienestar, éxito, abundancia. Pero Job nos enseña que lo verdadero, lo eterno, lo glorioso, no está en lo que tenemos, sino en quien conocemos. Y ese conocimiento profundo de Dios muchas veces llega a través de lo que perdemos. Por eso, la vida de Job es ejemplo. Pasamos por lo peor para poder recibir lo mejor. No lo mejor terrenal solamente, sino lo mejor celestial. Una fe inquebrantable, una visión eterna, una relación con Dios que trasciende las circunstancias. Uno de los aspectos más sutiles y a la vez más profundos de la historia de Job está en cómo reaccionaron sus amigos ante su sufrimiento. Y aunque solemos recordarlos por sus largos discursos y sus juicios duros, lo cierto es que comenzaron haciendo algo muy valioso. Guardaron silencio durante 7 días. Eso ya dice mucho. Hoy vivimos en un mundo donde el ruido nos acompaña todo el tiempo. Ruido digital, ruido emocional, ruido interior. Todo el mundo quiere opinar, aconsejar, explicar. Cuando alguien sufre, sentimos una presión casi automática de decir algo. Un versículo, una frase de ánimo, una teoría, una explicación rápida. Pero el inicio de la historia de Job nos ofrece otra imagen. La imagen de 3 amigos que al ver a su compañero destruido por el dolor, se sientan a su lado y no dicen nada. Durante 7 días y 7 noches. Eso no es debilidad. Eso es sabiduría emocional. Es empatía real. Es un tipo de compasión que no busca controlar la situación, ni explicar el misterio, ni forzar una enseñanza espiritual, sino simplemente estar presente. Y eso es algo que hemos perdido. La urgencia de querer arreglar al otro. Cuando alguien a nuestro alrededor atraviesa por una pérdida profunda, por una crisis, por una enfermedad o una decepción demoledora, nuestra primera reacción muchas veces no es acompañar, sino arreglar. Nos sentimos incómodos ante el dolor ajeno. Queremos que deje de doler, no porque no nos importe, sino porque no sabemos cómo estar en el dolor sin hacer nada. Entonces damos consejos. Lanzamos frases como: todo pasa por algo. Seguro que Dios te está enseñando algo. Tal vez hay pecado oculto. Tienes que tener más fe. Dios tiene el control. ¿Te suenan conocidas? A veces suenan piadosas. Pero muchas veces, como les pasó a los amigos de Job, lo único que logran es herir aún más a quien ya está caído. Porque cuando una persona está en lo más profundo del pozo, no necesita explicaciones, necesita compañía, no necesita teología, necesita una mano, un abrazo, no entiendo nada, pero estoy contigo. Un silencio que no juzga, una presencia que no cuestiona. Job nos muestra otra forma de acompañar. Al inicio, los amigos de Job lo hicieron bien, lloraron con él, se sentaron en el suelo, se ensuciaron con su polvo, se quedaron en silencio. Y eso, en sí mismo, fue sanador. Durante 7 días no dijeron nada, porque entendieron que el dolor extremo no se responde con palabras, sino con presencia. Pero después, algo cambió. No soportaron más el silencio. Sintieron que tenían que hablar, que tenían que explicar por qué Dios permitía esto, que debían defender la justicia divina,
que debían corregir a Job. Y fue ahí cuando empezaron a fallar. Job, que ya cargaba con el peso de la pérdida, tuvo que cargar ahora con el peso de ser juzgado por quienes decían amarlo. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuántas veces, sin querer, hemos hecho lo mismo? Job, el hombre justo que sufrió sin causa, que fue acusado falsamente, que oró por sus enemigos y que finalmente fue exaltado, es también una figura de Cristo. Jesús también fue probado, también sufrió injustamente, también fue abandonado por sus amigos, también fue tentado por Satanás. Pero él, más que Job, fue obediente hasta la muerte, y con su obediencia abrió el camino para que tú y yo podamos vencer cualquier prueba. Así como Job oró por sus amigos y Dios los perdonó, Jesús intercede por nosotros. Y como Job recibió el doble de lo que había perdido, Cristo fue exaltado hasta lo sumo, y nosotros con él. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no es ausencia de Dios, sino escenario para su revelación. Que Satanás no tiene poder autónomo, sino que cada prueba pasa por el consejo divino. Que lo material es temporal, pero la fe es eterna. Y que la fidelidad en medio de las cenizas abre la puerta para ver a Dios cara a cara. No temas las pruebas. Si Dios las permite, es porque algo eterno está en camino. Y si permaneces fiel, como Job, un día también podrás decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero hay algo mucho más sutil y transformador en su experiencia. Job no adoraba a Dios por lo que recibía, sino a pesar de lo que le era quitado. Vivimos en una cultura donde las recompensas materiales suelen verse como señales de aprobación divina. Salario, salud, éxito, belleza, seguidores, viajes. Todo eso parece decirle al mundo: Dios me está bendiciendo. Pero la historia de Job destruye por completo esa lógica. Job era intachable y recto, dice el relato. Era rico, tenía una familia grande, buena reputación. Y sin embargo, en cuestión de días, lo pierde todo: sus bienes, sus hijos, su salud, el apoyo de su esposa y hasta la comprensión de sus amigos. Si lo material fuera una medida de su espiritualidad, uno pensaría que Job fue abandonado por Dios. Pero es en ese punto donde se revela una verdad más profunda. La espiritualidad genuina no depende de las circunstancias externas. Nos enseña a dejar de usar a Dios como si fuera una máquina expendedora cósmica. Muchas veces creemos que si hacemos lo correcto, Dios nos debe algo: salud, trabajo, paz, respuestas. Pero Job nos enseña a amar a Dios sin condiciones. No por lo que da, sino por lo que es. No por el resultado, sino por la relación. Ese tipo de fe, una fe sin contrato, sin garantías, es escandalosa para nuestra lógica humana. No es fácil de entender ni de sostener. Pero es ahí donde nace la verdadera espiritualidad. Cuando dejamos de buscar a Dios solo para obtener cosas y empezamos a buscarlo simplemente para estar con Él. En su momento más oscuro, cuando todo le es arrancado y ni siquiera siente a Dios cerca, Job no se convierte en ateo. No dice: Dios no existe, ni esto es injusto, me rindo. No, lo que hace Job es gritarle a Dios. Lo confronta, lo busca con rabia, con dolor, con sinceridad brutal. Y eso es espiritualidad también. A veces pensamos que lo espiritual es siempre calmo, sumiso, lleno de paz. Pero Job nos muestra que lo espiritual también puede ser honesto, confuso, rebelde. Que la fe no es callar frente al dolor, sino seguir hablando con Dios, aunque no entendamos nada. Job no deja de creer, deja de fingir. Y eso nos toca profundamente. ¿Cuántas veces mantenemos una fachada religiosa mientras por dentro estamos rotos? ¿Cuántas veces creemos que quejarnos o llorar delante de Dios es falta de fe?
Job nos enseña que la sinceridad con Dios es más valiosa que la apariencia espiritual. Al final, Dios restaura a Job, le devuelve aún más de lo que tenía. Pero este detalle no debe hacer que veamos a Dios como un comerciante celestial. El verdadero final feliz de Job no es que recuperó sus riquezas, es que encontró a Dios de una forma que jamás había experimentado antes. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice Job en el último capítulo. Esa frase lo resume todo. Antes conocía a Dios de forma teórica, religiosa. Ahora lo conoce desde la experiencia, desde la herida, desde el vacío que solo Dios pudo llenar. Lo material fue un escenario pasajero, lo espiritual fue lo eterno. Job nos invita a repensar nuestros valores, a no medir nuestra vida por lo que tenemos o perdemos, sino por quiénes somos cuando nadie nos está mirando. ¿Seguimos siendo íntegros cuando no hay recompensa? ¿Seguimos orando cuando no hay respuesta? ¿Seguimos creyendo cuando todo parece contradictorio? En un mundo que idolatra lo visible, Job nos muestra que lo invisible es más real, que el alma vale más que el cuerpo, que la verdad pesa más que la apariencia, que la comunión con Dios no depende del éxito, sino del silencio, de la lucha, de la presencia en medio del dolor. Job no es solo un modelo de paciencia, es un maestro del alma. Nos enseña que lo espiritual no siempre viene con respuestas claras, ni con premios inmediatos. Que a veces lo que parece un castigo es en realidad una preparación. Que lo que se pierde en lo visible se gana en lo eterno. Y que la fe más pura no es la que se ve en la prosperidad, sino la que resiste en la oscuridad. Por eso la historia de Job no es solo para leer cuando estamos sufriendo. Es para recordar cada día, cuando nos sintamos tentados a medir nuestro valor por lo que tenemos, en lugar de por lo que somos ante los ojos de Dios. Tras la avalancha de desgracias, Job pasa 7 días y 7 noches en absoluto silencio junto a sus amigos. No ora, no protesta, no razona, simplemente está. Ese vacío incómodo revela algo que rara vez reconocemos. El silencio no es ausencia de Dios, sino su taller secreto. Ahí se fragua la resiliencia, que más tarde le permitirá articular sus preguntas con lucidez. En la vida cotidiana, cuando llegan frustraciones o pérdidas, solemos llenarlo todo de ruido. Series, redes, consejos motivacionales. Job nos regala el permiso divino de quedarnos callados, permitir que el alma procese, que las lágrimas hagan su trabajo y que el espíritu murmure verdades que solo se oyen cuando bajamos el volumen del mundo. 2. Humildad epistemológica. No todo es karma. Los amigos de Job creyeron defender a Dios con una teología mecánica. Si sufres, es porque pecaste. Job desmonta ese espejismo con su simple existencia. Un justo que sufre sin causa visible. La lección es explosiva. No todo dolor es castigo, ni todo éxito es premio. En nuestra época de resultados rápidos y métricas por doquier, corremos el riesgo de traducir la vida a algoritmos de mérito. Job nos invita a practicar humildad epistemológica, reconocer que hay variables fuera de nuestro radar. Cuando alguien cerca de ti atraviese una crisis, resiste la pulsión de dar diagnósticos fáciles. Ofrece presencia, no ecuaciones. Será la forma más genuina de adorar a un Dios cuya lógica supera la nuestra. 3. Convertir la herida en intercesión. Un detalle que suele pasar desapercibido. Al final, Dios pide a Job orar por aquellos mismos amigos que lo hirieron con sus juicios. Job 42, 8 a 10. Antes de restaurar sus bienes, Dios restaura sus relaciones y lo hace a través del perdón activo. Job pone su dolor al servicio del otro y así su herida se vuelve fuente. En la práctica diaria, esto se traduce en una pregunta incómoda. ¿A quién podría bendecir hoy precisamente desde mi propio punto débil?
Tal vez tu pérdida económica te haga sensible a quien no llega a fin de mes. Tu duelo a quien acaba de despedir a un ser querido. La compasión más auténtica nace donde hemos sangrado. 4. La esperanza que mira más allá de la hora. En medio de su queja, Job lanza una declaración sorprendente. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Habla de un Redentor antes de conocer la cruz o la resurrección. Vislumbra una justicia final que todavía no se ve. Esa esperanza es futurista, pero opera en el presente. Le da fuerzas para seguir argumentando, para no hundirse en cinismo. Nosotros también necesitamos una esperanza que trascienda el calendario. Saber que lo que es torcido será enderezado, que lo embrutecido por el dolor será restaurado. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a seguir nuestro canal. Aquí compartimos más reflexiones, relatos y enseñanzas que nos ayudan a ver la vida con otros ojos, con fe, con propósito y con esperanza. No olvides que, aunque a veces no entendamos lo que vivimos, Dios sigue siendo el Todopoderoso, fiel y justo en todo momento. Nos vemos en la próxima historia.